Quisiera hacerle una pregunta a tu corazón. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el amor? No el amor idealizado de las películas o los cuentos de hadas, sino el amor real, imperfecto, profundamente humano. Vivimos en una era que exalta la perfección. Imágenes impecables en redes sociales, relaciones que parecen sacadas de un guión romántico, y la creencia de que todo debe ser perfecto para ser valioso. Hay una frase que me gusta mucho y sobre la cual quiero hablarles hoy. El amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero. Esto nos desafía a cambiar la perspectiva de la perfección anteriormente mencionada. Nos invita a aceptar que las imperfecciones no son fallas, sino partes esenciales de nuestra humanidad. Recuerden que el amor perfecto no existe, pero eso no lo hace menos significativo. Más bien, nos enseña que lo valioso no es evitar los errores o las dificultades, sino enfrentarlos juntos, con comprensión y respeto. A lo largo de la historia, los filósofos han tratado de entender el misterio del amor. Platón, por ejemplo, describía el amor como un camino hacia la trascendencia. En El banquete, utiliza la metáfora de una escalera para explicar cómo el amor nos lleva de lo físico a lo espiritual. Empezamos admirando la belleza externa, pero con el tiempo aprendemos a valorar la belleza interior y la virtud de la otra persona. Este concepto subraya que el amor verdadero no está atado a lo superficial, sino que busca lo eterno y lo esencial. Aristóteles, por otro lado, consideraba que el amor perfecto se parecía más a una amistad verdadera. En la filosofía contemporánea, Simone de Beauvoir ofreció una perspectiva radical. Según ella, el amor no debe ser un espacio de control ni de idealización, sino un acto de libertad. En su libro El segundo sexo escribió: el amor auténtico es un proceso de aprendizaje mutuo, no de dominación. Aquí, Beauvoir señala que el amor verdadero no requiere que una persona cambie por completo para encajar en un molde perfecto. Más bien, se trata de aceptar y celebrar al otro como realmente es. Estas perspectivas filosóficas nos enseñan que el amor verdadero no se encuentra en lo perfecto, sino en lo auténtico. Desde la psicología, el amor verdadero ha sido estudiado como un fenómeno profundamente humano. El psicólogo John Gottman, conocido por su trabajo sobre relaciones de pareja, descubrió que lo que realmente fortalece una relación no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos juntos. Sin embargo, también señala que estas conductas pueden superarse cuando ambas partes están comprometidas con el bienestar mutuo. Otro enfoque relevante proviene de Brené Brown, experta en vulnerabilidad y conexión humana. Según Brown, el amor no se trata de ser perfecto, sino de ser valiente. Para ella, el amor verdadero nace cuando permitimos que alguien nos vea tal como somos, con todas nuestras fortalezas y debilidades. Esta vulnerabilidad, aunque difícil, es esencial para construir vínculos auténticos y duraderos. Además, la teoría del apego, desarrollada por John Bowlby, nos ofrece una comprensión científica sobre el amor verdadero. Según Bowlby, las personas con un apego seguro tienden a construir relaciones más saludables, porque se sienten cómodas siendo ellas mismas y confían en que sus parejas las aceptarán. Finalmente, Gary Chapman, autor de Los 5 lenguajes del amor, resalta que cada persona tiene una manera única de expresar y recibir amor. Reconocer y adaptarnos a estas diferencias nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones, haciendo que el amor sea más genuino y verdadero. Desde la psicología, aprendemos que el amor verdadero no se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con empatía, comunicación y compromiso. Vivimos en una época obsesionada con la perfección. Desde las redes sociales hasta las películas románticas, la narrativa dominante nos hace creer que el amor perfecto es el único amor que vale la pena. Sin embargo, esta búsqueda de perfección puede ser una trampa. En palabras de la terapeuta Esther Perel, la perfección mata la pasión. El psicólogo Barry Schwartz, en su libro La paradoja de la elección, argumenta que tener demasiadas opciones puede generar insatisfacción. En el contexto del amor, esto se traduce en una incapacidad para comprometerse, ya que siempre parece haber alguien mejor, esperando en la esquina. Además, la presión por ser perfectos crea inseguridad y temor al rechazo. Muchas veces, las personas sienten que deben ocultar sus defectos para ser amadas, lo que lleva a relaciones superficiales y poco satisfactorias. Pero, como señala Brené Brown, el coraje de mostrarnos tal como somos es el mayor acto de amor. El amor verdadero no necesita ser perfecto porque no se basa en ideales inalcanzables. Se trata de aceptar las imperfecciones, no como defectos que deben corregirse, sino como parte de lo que nos hace humanos.
La espiritualidad nos ofrece una visión profunda del amor verdadero, enfocándose en su esencia trascendental. En el cristianismo, se habla del amor ágape, un amor incondicional que no busca lo propio, sino el bienestar del otro. Este enfoque nos recuerda que el amor verdadero no es posesivo ni controlador, es una práctica de empatía y compasión. El hinduismo, a través del Bhagavad Gita, ofrece otra perspectiva espiritual. El amor verdadero es un reflejo de la conexión divina dentro de cada uno de nosotros. Cuando reconocemos esta divinidad en el otro, podemos amar de manera más auténtica y menos condicionada por las expectativas terrenales. Estas lecciones espirituales nos invitan a ver el amor como algo más grande que nosotros mismos. No necesita ser perfecto, porque su esencia no está en lo material o superficial, sino en lo profundo y trascendental. Cultivar un amor verdadero no es una tarea sencilla, pero es una de las experiencias más gratificantes de la vida. No se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de construir un vínculo auténtico y sólido basado en la aceptación, la comunicación y el compromiso. Aquí hay algunas claves esenciales para lograrlo. Aceptación mutua. El primer paso para amar verdaderamente es aceptar tanto nuestras imperfecciones como las del otro. Esto no significa ignorar las áreas de mejora, sino entender que nadie es impecable. Cuando dejamos de intentar cambiar al otro, creamos un espacio donde ambos pueden ser ellos mismos, sin temor al juicio. Comunicación abierta y honesta. La comunicación es la base de cualquier relación duradera. Compartir pensamientos, emociones y preocupaciones con respeto fortalece el vínculo. La clave no es solo hablar, sino también escuchar con atención. Un diálogo abierto permite resolver malentendidos antes de que se conviertan en conflictos mayores. Vulnerabilidad como fortaleza. Amar verdaderamente implica mostrarnos tal como somos, con nuestras fortalezas y debilidades. La vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino de confianza. Permitirse ser vulnerable genera una intimidad que trasciende lo superficial. Compromiso y esfuerzo constante. El amor verdadero no surge mágicamente, sino que se construye día a día. Es elegir al otro incluso cuando las cosas no son perfectas. Este esfuerzo no es una carga, sino una inversión en una conexión que enriquece ambas vidas. Crecer juntos y no perder la individualidad. Aunque el amor une a dos personas, es esencial que cada uno mantenga su identidad y persiga su crecimiento personal. Un amor verdadero no intenta limitar, sino que fomenta el desarrollo de ambas partes. Apoyarse mutuamente en los sueños individuales fortalece el vínculo colectivo. Resiliencia ante las adversidades. Ninguna relación está exenta de desafíos, pero el amor verdadero encuentra formas de superar las dificultades. Aprender de los errores, pedir disculpas y encontrar soluciones juntos son pilares fundamentales. Como dice la terapeuta Esther Perel, la calidad de una relación no se mide por la ausencia de problemas, sino por cómo los enfrentan juntos. Pequeños gestos, grandes impactos. A menudo, son las acciones más simples las que mantienen vivo el amor. Un abrazo inesperado, una palabra de aliento o un gesto de cariño pueden hacer más que grandes declaraciones. Estos pequeños actos muestran que el amor está presente incluso en los momentos cotidianos. El amor verdadero no se trata de un destino, sino de un viaje constante. Es una elección diaria de valorar, respetar y crecer junto al otro, sabiendo que la perfección no es el objetivo, sino la autenticidad. Concluyendo con el tema de hoy, el amor verdadero no es perfecto, y esa es su mayor fortaleza. Es un amor que abraza la vulnerabilidad, acepta las imperfecciones y elige crecer a través de los desafíos. Como dijo Rumi, más allá de las ideas de lo correcto y lo incorrecto, hay un campo. Allí nos encontraremos. Ese campo es donde reside el amor auténtico, lejos de las expectativas irreales, pero lleno de conexión y significado. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que el amor no se trata de buscar un ideal inalcanzable, sino de aceptar y celebrar lo real, porque al final, no es la perfección lo que nos conecta, sino la verdad. Gracias por acompañarme. Te abrazo muy fuerte y hasta la próxima.